bienvenida a otro capítulo de Entre Páginas de un Sketchbook. Por acá, Alud, y estoy con mi súper amiga Kylie. ¿Cómo estás, Kylie? Ali, ¿todo bien? Bueno, el día de hoy les tenemos este capítulo que se ha hecho esperar. Sí. Lo prometido es deuda, acá estamos. Vamos a hablar sobre cómics el día de hoy, así que preparen lápiz y papel. Siempre que tenemos algún tema así interesante del que vamos a sacar mucha data, usted tiene que estar listos para anotar. En este caso vamos a hacer una pequeña entrevista a una de las integrantes de G-Comics, que es G-Comics Online. Vamos a preguntarle después si el online es parte del nombre, ¿no? Sí. Porque es una duda que yo tengo, una duda genuina. G-Comics Online es un proyecto de origen argentino que está dedicado a aquellas personas que están interesadas en el mundo de la historieta, ya sean consumidores de ella o creadores o interesados en crear, ¿no? En hacer sus propios cómics, justamente. Sí. Así que, básicamente, lo que ellos hacen, explicado con mis palabras, es que, nada, nos comparten varios recursos para crear nuestro propio cómic, abren la conversación e invitan al debate a través de su podcast y su blog. Además nos acercan diferentes historietas en formato de cómic online, pero con el mismo formato con el que estaría impreso, ¿no? Y por otro lado también el webtoon, que ya conocen, que es el cómic en formato vertical. Y otra manera en la que nos acercan historias son relatos ilustrados, que es una parte que a mí me pareció muy interesante y que la verdad es que no conocía esta parte de G-Comics hasta hace poquito, que me puse como ahí a investigar a fondo. Además, funcionan como una editorial y tienen su tienda donde podemos Ujú. comprar algunos de los cómics de manera física, ¿no? O sea, lo podemos comprar de manera online y nos llega a nuestro domicilio. Por otro lado, como verán, hay mucha datita por acá. Nos comparten también contenido audiovisual relacionado a todo este mundo. Hay listas de videos, documentales, etcétera, para que podamos ver. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrevistar a Katy, nuestra invitada de hoy, quien nos va a hablar en representación del equipo G-Comics. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, te voy a contratar para las presentaciones. Sí, la verdad, Perfecto. Ni a Epps lo presento tan bien, te digo. no. La verdad, ¿no? Impecable, impecable. Estoy Bueno, tomando nota para hacer los podcasts. Me encanta. bueno, lo primero obviamente es invitarte a que vos te presentes y nos comentes cuál es tu rol dentro del proyecto. Uy, qué difícil. Bueno, yo soy Muchos Cata roles. García. El proyecto en realidad surge por una idea de mi socio y cómplice de este sitio web, que es mi padre, que se llama Gonzalo García. Él es dibujante, trabaja hace más de 20 años en el medio haciendo historietas. Empezó como ayudante de historietas, después empezó a hacer sus propias historietas. Ha tenido una experiencia en edición en papel y, y no la pudo continuar y siempre se quedó con las ganas de retomar ese proyecto en algún momento. Claro. Y creo que fue en 2017, me propuso como de hacerlo como proyecto familiar, ¿no? Qué lindo. Y me gustó la idea y mientras tanto, bueno, nosotros, digamos, no vivimos de lo que es el sitio web, nosotros trabajamos a través del estudio de dibujo y empezamos a trabajar en ambos proyectos a la vez, ¿no? Digamos, expandir el estudio, que es permitir encontrar más trabajo y que genere un flujo de dinero para poder también solventar lo que es este proyecto, que en su momento en realidad era solo una idea. Ujú. Y como éramos dos nada más, él, digamos, se encargaba más de la parte de los proyectos del estudio y yo me encargaba en ese momento de estudiar lo que es diseño web, lo que es SEO, Claro. en lo que es los buscadores de Google, estudiar, ¿cómo se llama?, el copywriting, estudiar un montón de esas cosas para poder luego aplicar en el sitio. Y así que en realidad soy parte de la creación del sitio y en este momento me dedico más que nada a lo que es la difusión y a lo que es
digamos, lo que es más a nivel editorial, ¿viste? Que es leer los proyectos nuevos, ver que el calendario editorial, tanto web como en la parte en papel. Me encargo del maquetado, del trabajo de contacto con las imprentas. Bueno, ese trabajo es el que estoy haciendo hoy en día, que me está llevando mucho tiempo. Y hace poco se sumó también mi hermano, Oliverio, para lo que es la parte del webtoon. Ah, mirá. ¿Y Claro, quiénes súper forman? completa. Perdón, se me ocurrió una pregunta recién. ¿Quiénes forman el equipo completo? O sea, vos y tu papá son como los creadores, pero ¿hay más personas trabajando o no? ¿O hubo en Eh, su momento? ¿No? no, en Ah, realidad, o sea, somos nosotros los que tanto decidimos cuál es el contenido que va a ir, somos los que leemos, los que van en el proyecto. Luego después hay un montón de colaboradores, ahí va. que tenemos, Claro. bueno, a Mario Borkin, que es el que se encarga de la parte de historieta DVD en el podcast, bueno, todos los chicos que participan en los webtoons, digamos, todos esos son colaboradores que por supuesto les damos la posibilidad de que armen sus propuestas. Y luego nosotros nos encargamos de subirlo al sitio. Pero digamos, los que controlamos el sitio web y la editorial somos nosotros tres, digamos, con mi Genial. hermano. Es 100% una Ah, empresa bien, bien. familiar. Algo así. Claro, mira qué lindo. Entonces decís que el proyecto esto surgió por tu papá, de decir que le quedó la espinita de la parte editorial y es que surgió todo esto. Sí, digamos, la idea fue de él y lo que es la parte de hacerlo realidad fue de trabajo mutuo. Así Claro. que luego, bueno, por suerte también me fue dejando lugar a tomar algunas decisiones, como, qué sé yo, algunas historietas que a mí me gustaban para publicarlas en el sitio o también en papel. Así que hay trabajo creativo de ambas partes Qué hoy lindo. en ¿Y te día. acordás, hace cuántos años están ya con el proyecto? Arrancamos en agosto del 2017. Ah, Porque fue mira. cuando yo dejé el trabajo y me puse con eso. Pero, pero el sitio web, perdón, No pasa el, nada. el sitio web arrancó me parece que en enero o febrero del 2018, porque yo me tomé todo ese tiempo para lo que es estudiar y hacer las pruebas para el Claro. sitio web. Y bueno, otro detalle es que mi papá también se recibió de programador en la UTN Ah, mira. y digamos, lo que ahora pueden encontrar en el sitio web es la versión que hizo él. No es la versión que hice yo, que era un poquito más Ah, caótica. ok. Él la limpió un poco y le sumamos lo que es Webtoons, porque cuando empezamos no estaban los Webtoons. Lo que empezamos fue con el podcast, que en ese momento era diario, no sé cómo lo ¡Qué pudimos hacer. locura! Sí, 5 podcasts por semana, eran de Uf, 20 a 25 minutos y una historieta por mes, que se subía una página por semana y bueno, eso en este caso era webcomics, era la página claro. como todavía lo mantenemos. Y creo que al año empezamos a sacar una de las historietas que estábamos subiendo en el sitio web y el manual de dibujo, el de anatomía constructiva de Bridgman. Y el libro era Los Condenados, dibujado por Hawk, con guiones de Hawk, Rodolfo Santulo y Ale Farías. Muy bien. Bueno, Qué hablando loco. del podcast, ya que lo mencionaste y que empezaron primero con eso, yo quería hacerte una pregunta con respecto a eso porque, bueno, hoy el podcast, le cuento a la gente, tiene 376 capítulos. Es una locura. Y cuando... 177. Ahí Hoy va. subimos uno nuevo. ¡Ay, no me Mira. digas! Bueno, listo, para Sí. la gente que los conoce hoy a través de Epdus, tienen capítulo nuevo, mira vos. Y yo también, porque como que cuando lo descubrí, me puse a escuchar. Empecé escuchando algunos de los últimos y después dije, no, vamos a arrancar desde el principio. Y me fui hasta abajo y empecé por los primeros y Eso. vos decías que duraban unos 25 minutos, pero los estuve escuchando en esta semana justamente y los primeros duraban 10. O sea, eran Tan cortitos micropodcasts. eran. Sí, pero claro, como eran diarios, supongo que al suponer tanto esfuerzo, realmente era mucho capaz de hacer más minutos. No, olvídate. Los Y primeros medio que hasta los leíamos. Y además los editamos nosotros. Entonces también era claro. como practicar cómo hacer todo eso. Bueno, sí, nosotras justo con este proyecto entendemos a lo que te referís, Sí. porque al inicio, cuando empezás a hacer algo que es muy distinto a lo que solés hacer, siempre tenés que estar como aprendiendo en el camino y bueno. Pero nada,
algo que me gustó mucho haber descubierto fue eso, ¿no? Que al principio duraban unos 10 minutos y ya hoy se tratan de podcast de 1 hora, de 40, de cada vez más. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que muchos de los capítulos son atemporales, porque la verdad es que nos servirían hoy en 2016, en 2026, de la misma forma en que tal vez servían en 2018, ¿no? Y bueno, lo que quería preguntarte es si podés comentarnos brevemente sobre ese tema, sobre esa faceta de G-Comics y el recorrido que ha tenido, ¿no? Bueno, al principio la idea era compartir un poco lo que teníamos en el sitio, información de valor. Siempre estuvo como muy orientada a lo que es toda la difusión de historietas. Es decir, que se encargue tanto de compartir las historietas, difundir a los autores y además compartir conocimientos para los que querían aprender a dibujar, los que querían aprender a escribir, los que querían aprender a hacer historietas. Entonces, el podcast fue un poco enfocado primero a eso y segundo como prueba de ver si ayudaba a dar a conocer también el sitio. Empezamos a hacerlo nosotros, creo que los primeros podcasts los grabábamos yo y mi viejo y Gonzalo, y luego se fueron sumando otros colaboradores y separamos cada día de la semana en un tipo de podcast. Entonces era el podcast sobre compartir algo de información sobre dibujo, una herramienta, otro era sobre manga, otro era sobre BD, otro era una entrevista, y así como que empezamos a separarlo por semana. Claro, nos empezó a pasar que muchos de los colaboradores, que en realidad en ese momento eran fijos, como era el caso, por ejemplo, de Feli White, o era el caso de Mario Borkin, por ahí se les complicaba con el trabajo hacerlo en ese día o en esa semana, entonces se nos empezó a complicar porque grabamos de la semana anterior para la siguiente. Claro. Entonces ahí se nos empezó, o el mismo día grabábamos y subíamos, ¿viste? Era medio, ya se empezó a volver caótico y dejamos de poder sostener el podcast diario. Y ahí nos propusimos hacer, bueno, 1 por semana, aunque sea, o 2 por semana. Empezamos como a tratar de darle un ritmo, de continuar dándole un ritmo, pero aunque sea más corto, pero digamos que sea constante, algo realista, ¿no? Y entonces ahí fue que empezamos a hacerlos más espaciados, quizás con las temáticas íbamos variando, tratando de intercalarla para que no se vuelva tan aburrido. Y sí, notamos que un podcast de 40, 50 minutos funcionaba mejor para la gente, porque muchos se los ponían, viste, para dibujar o los ponían de fondo, y un podcast tan cortito no les quedaba como que les faltaba algo, ¿viste? Claro. Entonces, y la idea también, esto de que sea temporal, era algo que lo pensamos para el podcast, porque nos parecía que estaba bueno compartir cosas de actualidad del momento, pero también nos importaba que cuando vos vayas 2 años después, todavía te siga sirviendo el contenido. Porque la idea era que puedas volver a escucharlos, que les sirva a la gente como esto, como lo que decís, atemporal. Y yo no participaba tanto en los podcasts al principio, era más la que editaba, la que estaba por detrás. Y le propuse a mi papá por ahí hacer yo algunas cosas, pero que a mí me gustaron un poco más. Y a mí me gusta más esto del contacto con la gente. Entonces fui yo la que empezó a hacer las entrevistas. Claro. Y además era como algo re loco, ¿viste? Decís, no, yo quiero contactar a Jordi Lafebre en España para hacerle una entrevista, y agarré, buscaba el mail, escribía. Y bueno, en el caso de Jordi nos contestó, pero algunos no nos contestaban y para mí era re divertido. Y me gustaba esto de sacarlos de ese molde de entrevista al autor. Claro. Y proponerle otro plan. Por ejemplo, con Jordi hicimos uno sobre su trabajo y con consejos, pero otro fue específicamente, por ejemplo, cómo publicar tu obra en Europa, en Francia o en Bélgica, donde él trabajaba. Y entonces lo sacabas también del molde donde todos lo conocían y permitía mostrar otra faceta del autor también. Y se recopaban. Jordi, por ejemplo, se recopó en ese caso de hacer ese otro podcast. Y bueno, nos pasó, por ejemplo, Mario Borkin, que conoce mucho, está muy presente en la Alianza Francesa, se enteró de que venía Jules, que es el dibujante de Lucky Luke. Mira. Me quedé pensando, ahora dudo. Y nos fuimos a encontrar con él a un hotel, y hicimos un podcast ahí con él. Entonces, todas esas aventuras a mí siempre me divirtió mucho, porque me permitía como arriesgarme.
Y, por ejemplo, de las primeras entrevistas que hice, me animé a ir a mi primera Comic Con, creo que fue en 2018, mi primera Comic Con, y ahí entrevisté a Ciruelo, a David Nakayama, a un montón de autores, y ahí fue que descubrí que me gustaba esto, hacer entrevistas. Claro, Me ponía re nerviosa, pero como que me entusiasmaba muchísimo. Y bueno, ya con la editorial ya tuve la excusa como para ir a los eventos también y participar de otra manera. Claro. Así que la idea de los podcasts es un poco eso, ¿viste? Como continuar expandiendo esta parte de difundir a los autores, difundir herramientas. También tenemos podcasts difundiendo libros, que los tenemos en el sitio también. O sea, hacemos la charla compartiendo el libro y después compartimos el libro para que lo puedan descargar y usarlo para practicar. Claro. Y bueno, hablando de todo esto de ir y buscar, ¿ustedes son los que se acercan para buscar, por ejemplo, más allá del podcast, que sí, que por lo que decís es que les escriben y demás, ustedes son los que agarran y se acercan a la gente, ya sea para publicar o es que la gente de afuera los conoce y dice, mira, tengo este cómic, me gustaría publicarlo con ustedes, o cómo es ese proceso? Hay un poco de cada cosa. Mira. Muchas veces, a veces ni siquiera está planeado. Por ejemplo, en el caso del autor Guillermo Arena, que es un autor de Bahía Blanca, yo lo tenía en contacto, no me acuerdo si lo conocí en una crack, ahora no recuerdo, nos conocimos por Facebook. Y en algún momento que hemos estado hablando, me dijo, yo estoy haciendo un proyecto porque a mí me gusta dibujar, y él ya se había autopublicado unas historietas, y me mandó las páginas. Yo no, la verdad es que por mi trabajo, la verdad es que no tengo tanto tiempo de estar explorando en las redes como antes. Claro. Pero antes sí, por ahí iba a cazar autores y a escribirles, como... Yo siempre me siento un poco pesada, pero es que, como que trato de acercarme, contactarlos, charlar y como ofrecerles el espacio. Claro. Y en el caso de Guille, por ejemplo, me dijo, no, estoy con este proyecto, y me mandó una página y yo la vi y dije, esto lo tenemos que publicar. Y se lo mandé a mi papá, le dije, che, ¿qué te parece que le proponga a él? Sí, dale. Y así lo publicamos a él. Fue como que él no buscó que nosotros que nosotros lo publicáramos, y nosotros tampoco estábamos buscando publicarlo a él, claro, o a alguien. Pero siempre uno se acostumbra a estar atento, ¿viste? En los eventos, en todo. Y muchos chicos nos escriben y mandan sus trabajos, y digamos, nosotros hacemos como un mínimo de como filtro, ¿no? De que la historia sea legible, sea entendible, el dibujo esté bueno, o por lo menos transmita algo. Nosotros tratamos como de tener un punto medio, no ser tan exigentes tampoco. Esto estoy hablando en la parte digital, pero tampoco, digamos, poner cualquier cosa, ¿no? Que haya también un cierto nivel mínimo. Uh-huh. Y a mí lo que me gusta mucho es que tenemos autores de casi todo el país. Es como que me encanta darle ese lugar a que hay autores de Bahía Blanca, autores de La Pampa, pronto vamos a tener autores de Tucumán, que no es solamente, viste, Rosario o Buenos Aires o Córdoba, que son como por ahí los que se dan más a conocer porque tienen quizás más contacto con las editoriales, sino también permitir ese lugar a autores que quizás estén más lejos y no tengan otra manera de darse a conocer. Y una pregunta que me surgió ahora con el tema de que decís que tienen de todo el país. ¿Se han planteado el tener de afuera de Argentina o su idea es mantenerlo únicamente para Argentina? No, tenemos de hecho en el sitio, en la parte de webcomics, en la parte, creo que dice cómics nada más, no webcomics, no webtoon, digamos, en la otra que es página por página, tenemos una traducción hecha de el perfil de Jean Melville, que es un autor francés, que está buenísima, esa la tradujimos con Mario. Y luego tenemos Contra Chrome, que creo que es una chica de Estados Unidos, que es todo sobre lo que es Google Chrome y cómo es el filtro de la información en Internet y cómo te sacan los datos. Es como una historieta para estar alerta, está buena. Claro. Y esas son autores extranjeros. Y la idea es también lo que es en la editorial en papel, pronto vamos a sacar un autor internacional. Así que, mira, qué bien. A nosotros, viste, mientras sean herramientas que a la gente le sirve, sean historietas,
quizás no estamos tan enfocados en publicar autores de afuera, por lo menos Claro. extranjeros del otro lado del océano, porque consideramos que por ahí no sé si es el perfil de la editorial, pero tampoco estamos cerrados a eso, digamos. Claro. Si surge y nos gusta y le podemos dar para adelante, lo hacemos, ¿viste? Genial. ¿Qué iba a decir? Bueno, tenemos autores en la obra de Sueltos, hay muchos autores uruguayos, hay paraguayos, chilenos, no sé si hay uno chileno también, así que, digamos, hay. Claro, está buena. Sí, bueno, una de las cosas que a nosotras nos gustó especialmente del proyecto de ustedes era esto nacionalista, ¿viste? Como, por ejemplo, en el podcast tenían una sección, no sé si seguirá, pero que se llamaba Mate con superhéroes o algo así. Sí, con Nico Urich. Sí, nos sentimos muy, muy identificadas con eso porque nosotras también hacemos mucho hincapié desde acá, desde Entre Páginas de un Sketchbook, en esto de conocer a tus artistas locales, a quienes están al lado nuestro, ¿no? Quienes tienen nuestras mismas raíces y qué sé yo, y al inicio nosotras mismas nos reconocimos como artistas que tal vez no estaban tan inmersas en el arte de su cultura. Entonces, encontrar este tipo de cosas nos sirve un montón también para enriquecernos a nosotras, así que me gusta también eso de, bueno, vamos a buscar publicar gente de acá y visibilizar artistas de Argentina o de Latam y etcétera. Bueno, algo que tenemos en charla, que esperemos que lo podamos hacer este año, es publicar manga, pero de autores nacionales. Qué bueno. Entonces es como, nos gustaba la idea de que nos permitía, por ejemplo, participar en los eventos de manga, claro, pero dándoles algo nuestro, porque claro, ¿viste? Por más que digamos, el autor mantenga digamos, lo que es la narrativa de manga, la técnica de manga, la forma de tinta, la forma de contar, sigue siendo de acá. Entonces, claro. Tiene este toque nacional, ¿viste? Y me parece que eso le daba una vuelta de tuerca a la editorial queriendo publicar quizás porque viste que el manga es como más conocido entre los más jóvenes. Sí. Ay, qué señora. Pero todo, ¿se escucha bien? Porque me acabo de poner el micrófono acá. Sí. No, igual se escucha re bien. Ah, buenísimo. Y entonces nos gustaba como poder acercarnos a través de un estilo que a la gente le resultaba conocido, pero que sea más de acá. Claro. Y que eso por ahí permita a otras lecturas de historieta nacional. Me gusta mucho también eso de que se ve que no se cierran a los nuevos formatos o a los formatos como combinados tal vez con algo más argentino o tradicional, porque una de las pestañas de su web es esto de los webtoons, que claro, tal vez yo realmente no lo sé porque no pertenezco al mundo de la historieta. La única vez que leí historieta fue Aquino, Mafalda, fanática loca cuando era chiquita, pero después no salía de eso, ¿viste? Recién ahora estoy incursionando un poco más, entonces no sé cómo... Es que lleva tiempo. Sí, ¿no? Son muchos autores, mucha gente. El año pasado justo hablábamos de eso. 300 libros nuevos se publicaron acá, solamente acá, con editores de acá. Entonces, y estamos contando editores nacionales, no estamos hablando de Omnipress o Ibrea, que tiene una chiquicientos libros, publican por mes. Y no llegás, o sea, es un libro por día por lo menos. Y no llegás a estar al día o por ahí en invertir también, porque también hay que comprar los libros. Y uno por ahí a veces no llega como para en el tiempo, en la inversión, en todo. Sí, total. Y uno quiere estar al día, pero la verdad es que es muy difícil. Claro. Bueno, y relacionado a esto, pero retomando lo anterior, decía que no sé cómo habrá impactado este formato del webtoon a las editoriales en general de cómic, como que es tal vez una competencia, pero siento que ustedes lo agarraron de una manera muy inteligente y dijeron, bueno, lo tomamos, igual que el manga, lo tomamos y lo hacemos parte de este proyecto de una forma como muy integrada. Así que nada, eso era más un comentario que una pregunta. Pero pasando a la pregunta... Bueno, pero sí, si querés me da pie a contar un poco por qué surgió lo del webtoon. Bueno, yo soy lectora de webtoon, a mí me lo recomendó mi hermana, que se llama Renata, que ahora tiene 18, me parece, pero me lo recomendó hace 2-3 años, creo que cuando tenía 15, ponele, por decirte un número. Y me recomendó una que se llamaba Boyfriend of the Dead,
y que era como algo en comedia, era un dibujo medio así como medio chibi, era medio como muy tierno, y lo empecé a leer y me encantó, porque además al ser en el celular vos lo ibas deslizando así para arriba y como si fuera un Instagram, Claro. y lo ibas leyendo y no te sacaba de la página, no es que, no sé, a mí nos pasaba mucho cuando estábamos haciendo las traducciones de Little Nemo, que la gente tenía que hacerle mucho zoom y después alejarse, Claro. y después girar y después Claro. pasar la página. Mm. Todo eso te saca de lo que es, ¿cómo se dice? Eso de que uno se sumerge en la historia. Y me parecía la idea del webtoon fantástico por eso, porque lo podés leer en el celular, en cualquier lado, cualquier persona, porque vos solamente te registrás y ya lo podés leer. Y nada, me parecía fantástico. Y siempre hablábamos con mi viejo de eso. Y mi papá me dice, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Ujú. Fue idea de él. Y yo dije, che, sí, la verdad no está mal. A ver, déjame hacer unas pruebas. Y fue que empezamos a probar formatos, tamaños, cómo subirlos, cómo hacer para que... También porque al ser una tira tan larga tenés que poder leerlo Claro, y que se cargue sí. todo bien. No que te cargue por ahí primero lo que va después, sino lo que va más Claro. arriba. Entonces, bueno, fue hacer varias pruebas y llegamos a este formato. Que fue con esta actualización en el sitio que hizo mi papá. Y otra vez nos gustaba la idea de que utilizar el formato de Webtoon, pero para las historietas de acá. ¿Por qué? Porque estaba más acostumbrados los chicos de la edad de mis hermanos, que son mucho más chicos, que esa es una generación siguiente, ya no son millennials, Sí, es verdad. y permitía que también tengan la posibilidad de leer historieta nacional gratuita y de autores grosísimos, autores nuevos, autores, nada, que haya de todos los estilos para que siempre haya alguno que te pueda gustar. Y la idea era esto, nuestra idea es que todo lo que esté en el sitio sea de contenido gratuito y que no compita con lo que es la edición en papel. Y eso me pareció que era una re buena solución, porque, por ejemplo, tenemos, no sé, el Espécimen Vitruvio de Kike Alcatena y Eduardo Massitelli, lo tenemos en el sitio web para leer gratuito, pero no es lo mismo leerlo en el sitio web en formato webtoon que leerlo las páginas que diseñó el autor. Claro. Sí, a muchos no les gusta porque no es lo mismo, pero esa es precisamente la idea, de que no compita lo que es el papel con lo que es digital. Y llegamos a la conclusión de que funciona así, porque los que lo van a leer online, por ahí no lo consiguen en papel, o si les gustó tanto, van y lo compran, que es lo que hacen hoy en día los lectores de Webtoon. Le decía, Claro. justo en este podcast que subí hoy, comentaba de que hay una chica que la que hace Lori Olympus en Webtoon. Ella lo subió totalmente gratuito. Después le ofrecieron la posibilidad de publicarlo en libros. Publicó 9 tomos del libro. Y luego, ahora van a sacar una serie por streaming. Ahora no me acuerdo si era Amazon o Apple mirá. o alguno de esos. Pero, o sea, es una, digamos, y ella tenía el contenido gratis y sin embargo le permitió tener un ingreso de eso. Claro. Así que nada, fueron experimentos y la verdad es que me parece que funcionan en el sentido de esto, de que puede ser un contenido gratuito que igual no te deje de hacer consumir los libros, digamos, Claro. Claro. o permitirle un ingreso. Al contrario, le da difusión de los autores. Sí, totalmente. Y esto que decís de que se fijan, ¿no? Que sea como que tenga una calidad, el tema de la historia y demás. Cuando es a nivel web y físico, ¿cambia en algo? O sea, porque claro, el webtoon es esto de que al ser todo vertical, tenés que tener en cuenta ciertas cosas que en el físico a lo mejor no se tienen en cuenta, porque yo, por ejemplo, sí he visto un webtoon así de una chica, creo que es de España, no me acuerdo, que después lo sacó en libro y claro, fue readaptar todo. Pero ustedes tienen ¿tienen algo diferente en cuenta a la hora de decir, bueno, lo seleccionamos como webtoon o lo seleccionamos como físico? Sí y no. Quizás no pensamos tanto en esas cosas. Está bien. Pero sí, por ejemplo, algo que nos importa es que lo que nosotros hacemos en Webtoon en realidad esté hecho en papel, en página, esté pensado en página. Nosotros preferimos adaptar la página al Webtoon que el Webtoon a la página. Ah, bien. Porque la narrativa visual es muy distinta en el papel que cuando uno hace Webtoon.
y el resultado se nota. Yo lo que vi, lo que está pensado desde el webtoon y luego adaptado al papel, hay algo en la narrativa que hace un poco de ruido. Claro. Es como que habría que Ok. redibujarlo Claro. o rediseñar ciertas cosas. Porque, digamos, lo que uno mira, lo más claro son los dibujos de Quique. Lo que uno mira en la página de Quique Alcatena, por ejemplo, o en un manga, si quieren, ¿no? Por ejemplo, uno de Kamome Shirahama. Lo que es el diseño de la página se pierde en el webtoon y es muy difícil como replicarlo una vez que ya está en webtoon y hacerlo en el papel. Claro. Entonces nosotros lo que buscamos es que no sea pensado en webtoon. Claro. Tampoco nos negamos, digamos, generalmente hasta ahora no nos ofrecieron algo en webtoon directamente. Si está en webtoon, generalmente por ahí no sé si lo consideraríamos a partir de eso para que sea en papel, sino quizás una adaptación en la que tendríamos que estarle bastante encima por el tema de la narrativa. Pero, Claro. digamos, hay algunas historias que nos parecen que están para el sitio web, pero no estamos seguros para el papel. Nosotros siempre aclaramos que los que suben en el formato webtoon que no siempre vamos a hacer el papel. Muchos ya se los proponemos directamente el papel y además el webtoon, pero a otros les proponemos lo del webtoon y después vemos. Claro. Entonces, como que lo manejamos medio por separado, de lo que es webtoon y lo que es edición en papel. No por nada en particular, pero también a nosotros nos implica una inversión más grande. Claro, Nosotros, sí, nosotros pagamos lo que es nosotros pagamos el sitio web, el mantenimiento, el alojamiento, el dominio, todo eso lleva un gasto constante, pero también lo que es el papel también lleva otro gasto más grande y que nosotros ahí tenemos que estar más seguros de que lo podemos también por lo menos recuperar para poder continuar la rueda de lo que es la editorial. Claro, entonces, lo tenemos que pensar un poco más, digamos, más que con el otro. Claro. Claro, es entendible. Por supuesto. Muy bien. Bueno, ahora te queríamos proponer que vos nos guíes por la página a qué otra sección te gustaría en qué otra sección te gustaría incursionar de las que por ahí no charlamos tanto por el tema del tiempo como para no meternos en alguna que a vos te parezca que no es tan interesante. Tenemos la de los recursos, el blog, la agenda, los meetups, los videos. ¿En cuál de esas te gustaría que...? Puedo contar, si querés, brevemente lo que es la meetup. No hay mucho para incursionar, son solo los resúmenes del evento. La meetup fue una idea que se nos había ocurrido con esto de tanto los podcasts y nos comentaban y qué sé yo. La idea era salir a la realidad y vernos cara a cara. Esa era la propuesta. Pero con el aditivo de que íbamos a tener un invitado especial donde él nos iba a contar sobre su trabajo, nos iba a aconsejar. Todo esto pensado para alguien que dibujara, ¿no? O quiera escribir o lo que sea, porque también hay guionistas. Uh-huh. Y la propuesta se llama G-Comics Meetup precisamente por la aplicación. Hay una aplicación que se llama Meetup que vos cargabas ahí y podías hacer el evento y la gente se sumaba. Y lo compartíamos en la aplicación de Meetup y en las redes sociales, ¿viste? Hacíamos el evento en Facebook y todas esas cositas. Y la propuesta era hacer una vez al mes con un autor en particular y además como plus vos podías llevar tu carpeta de trabajo y tenías la posibilidad de que ese autor te dé una devolución. Entonces, qué sé yo, llegaba a ir, qué sé yo, fue, por ejemplo, Cacho Mandrafina. A vos te encantaba Cacho y tenías la posibilidad de llevarle tu trabajo y mostrárselo al autor, que a vos te encantaba para que te dé un consejo. O sea, me parecía que era algo que quizás impagable, ¿viste? Para claro, totalmente. Y bueno, también pensando para gente que no podía venir, lo grabábamos también. Lo hacíamos al principio en un lugar que estaba re lindo, que era en Cabildo y Juramento, en la librería del Ateneo. Que arriba tiene un primer piso, que era sobre... tenía un café, que se llama Brioche Doré, y tenía toda la parte de historietas, justo en ese lugar. Entonces, juntábamos un par de mesas ahí, la gente se pagaba su consumición, tratábamos de que por lo menos compren algo como para estar ocupando tantas mesas, y también tenías la posibilidad de comprarte alguna historieta, porque podías recorrer hasta que llegara el autor. Así que, nada, era como una idea que nos gustó, el tema de salir y encontrarnos cara a cara con los que escuchaban el podcast y los que tenían que participar. Después, bueno, vino la pandemia y ya se complicó ahí después retomarlo.
Y tratamos de darle como una vuelta de tuerca y hacer las presentaciones, por ejemplo, de los libros que nosotros estamos publicando, pero no los sentimos de la misma manera. Nos parecía que eso estaba bueno como para agasajar a los autores que publican en nuestra editorial, pero a nivel como de lo que nosotros queríamos transmitir con las meetup no era lo mismo. Entonces todavía estamos viendo como... Sí, estamos viendo todavía si lo volvemos a hacer o lo dejamos ahí o cómo lo transformamos, viste, hoy en día. Así que eso es con las meetups la idea. Y después la sección que a mí me encanta, que se nos había ocurrido con Gonzalo, es lo de los recursos. Sí, que los recursos fue una manera de por ahí distribuir y sectorizar y digamos condensar en sectores el contenido del sitio. Entonces, vos cuando entras en ese sitio, tenés, por ejemplo, creo que tenés el mini curso de cómics primero. Sí. Entonces se le ocurrió a Mario que la idea era hacer como tomar conceptos básicos de los distintos géneros y como una base muy, muy simple para poder dibujar las historietas. Y a través de eso poder uno contar las historias con una herramienta muy básica, con un dibujo muy simple y con una estructura digamos, como muy, muy básica de cada género que tener en cuenta a la hora de dibujar, a la hora de escribir y a la hora de plantearlo en el papel. Claro. Y ese me pareció re lindo, lo mantuvimos bastante tiempo, creo que no está terminado igual, pero bueno, no lo continuamos, pero quedó abierto como para continuarlo. Y luego tenemos todo sectorizado, desde la idea de una historia hasta su distribución en papel. Entonces, vos entrás en cada parte, creo que tenés idea, sí. el guión, el dibujo, anatomía. Lo que es la perspectiva, la anatomía, alguna otra extra de dibujo. Después tenemos lo que es la tinta, el letreado y lo que es pasarlo digamos, lo que es la parte de distribución, impresión, lo que ya es trabajo editorial, digamos. Que entra, aunque seas autoeditor, entra también toda la parte editorial, porque sos autoeditor, o sea, todo ese conocimiento también te sirve, seas o no editor de otros autores. Y la idea es que cuando vos entres en cada pestaña, tengas como recomendaciones de algunos de los podcasts, algunas notas de blog, algunos de los videos que tenemos en el sitio. Entonces era una idea como para que, qué sé yo quiero dibujar un guión, pero no sé cómo escribir un guión. Bueno, entro acá y me fijo las cosas que hay y con eso quizás tengo las herramientas o como el empuje para poder hacerlo. Claro. Y toda esta información, todos estos recursos, ¿ustedes de dónde los fueron sacando? ¿De conocimiento propio? ¿O es que se pusieron, no sé, de decir, ay, bueno, quiero dar información sobre guión, busco acerca de guión y les reparto la información? ¿O es simplemente de conocimiento de ya haber estudiado y estar en el tema? Claro. Y un poco de cada cosa. Qué sé yo, en el caso del guión, hay muchas entrevistas a gente que se dedica a eso hace ya muchos años. Claro. Creo que está incluso la meetup con Diego Agrimbau, que él da clases de guión, y muchas otras era como, bueno, ¿qué otra cosa es importante para el dibujante que a nosotros nos costó cuando empezábamos? Tal cosa, bueno, vos qué sabés, y yo qué sé, podemos agregar algo más, le podemos preguntar a alguien. Era como que los planteos nos pasaban de esa manera. Claro, qué bueno, qué piola. Sí, buenísimo, mal. Sí, ya tengo a varias personitas a las que les puedo recomendar esta sección de recursos. Porque está buena. La idea también es que, sí, aunque sepas dibujar, aunque sepas ya, digamos, te sientas seguro o tengas un nivel más profesional, siempre viene bien tener estos recordatorios o las experiencias de otros, porque por ahí siempre te surgen nuevas ideas o siempre tenés ganas de, no sé, me dedico a dibujar y siempre dibujo para otro. Y nunca escribí mi propio guión y no lo sabes hacer, por más que sepas dibujar re bien. Entonces, o nunca hiciste letreado, ahí tenés un montón de fuentes gratuitas, por ejemplo, en la parte de letreado, para que puedas bajar y puedas hacer tus propias historietas. Y después las puedes publicar donde quieras, porque es tuyo. Entonces, claro. no sé, me parece que siempre son conocimientos que vienen bien. Sí, totalmente. Otra parte que está muy interesante es esta de la agenda, ¿no? Donde tienen la publicación de diferentes eventos para artistas, ferias que se van a ir dando, talleres, cursos, que
que va más allá de tal vez contenido que ustedes pueden dar, sino información que saben que puede ser relevante para los artistas, para aquellas personas que circulan en su web, ¿no? Ay, sí, pero tengo un poco desactualizado ese. Por ejemplo, ahora tengo que subir un montón de eventos que todavía no los subí, que está bueno porque arriba, no sé si lo viste en la parte de agenda, tenés el ver calendario. Sí. La idea está buenísima porque vos entrabas al calendario y veías en el mes cuáles eran los eventos que tenías, dónde, y podías ver si querías ir o no, digamos. Ay, tengo este fin de semana en marzo, me puedo ir a, qué sé yo, a Venado. A la Venado 28 y 29 de marzo, guárdense la fecha. Exacto. 2026. Lo voy a agregar en el calendario. Eso. Katy nuevamente, obvio. Ay, sí, espero ir. Y ¿cómo se llama? Y bueno, la idea también era la parte de concursos y convocatorias, nos parecía re interesante porque era una manera de condensar y filtrar quizás concursos que sean aptos para acá o para el habla castellana, porque hay muchos que eran, hubo uno que creo que era solo para los de Paraguay, hubo otro que era para, había uno que era en España, que estaba bueno porque si vos hablabas castellano lo podías mandar, pero lo tenías que mandar por correo, era como un poco analógica el concurso, pero estaba bueno, digamos, porque era un buen premio. Y quizás si los tenés que buscar vos, te cuesta un montón encontrarlos. Y la idea es como eso, siempre, condensar información en un solo lugar. Sí. Esa era nuestra propuesta. Pero bueno, es difícil de llevarlo adelante siendo tan pocos, digamos. Claro. Sí, entonces, en el caso de la gente estoy un poco atrasada. Trato de compartir en las redes, aunque sea, pero a veces no llego a compartirlo en el sitio. No, obvio. Recuerden que pueden seguirlos en Instagram, está el @ de Gcomics ahí arriba. Y por otro lado les pasamos el link en el chat, lo vamos a dejar en el video de YouTube también, todos los links, el Instagram de Katy, todo para que vayan a chusmear. Pero bueno, más allá de todo el contenido ya publicado, de toda la web que ya la vimos de arriba abajo, ¿qué tenemos que esperar de Gcomics para este 2026? Bueno, este año tengo hasta marzo para los webtoons. Creo que se van a ir sumando muy pronto algunas más. Seguimos con el sistema de 1 por mes, así que vamos a subir un nuevo webtoon. Vamos a sacar varios libros en papel. Estamos ya con una preventa que se llama Cómo yo gané la guerra, de Javier Solar y Pepe Angonoa, que son cordobeses. Y Pepe, el guionista, estuvo en la guerra de Malvinas y cuenta en esta historieta su experiencia en la guerra y con la guerra de Malvinas. Claro. Está muy linda, fue un libro que nos llevó mucho tiempo de publicar, en realidad se iba a publicar en abril del año pasado, para el 2 de abril, y no llegamos, porque bueno, es nuestra primera historieta a color en papel, y tuvimos un par de altercados, creo que se dice, y bueno, nos costó lograr el resultado que nosotros estábamos esperando, pero creo que quedó muy lindo. El autor redibujó toda la historieta, porque esta se publicó hace varios años creo que algo con una editorial de Córdoba, y nada, me parece que está re linda, se las recomiendo. Y ahora estamos en imprenta con otra historieta que es de Ricardo Ferrari en guiones y con dibujos de Horacio Elalia, que esa es una propuesta muy similar a la que ya tenemos, que se llama La cabeza del profesor Dowell, también con los mismos autores, que lo que el autor hace, que a mí me parece que está buenísimo, es toma una historia conocida, en este caso, por ejemplo, El fantasma de Canterville, y lo que hace es, en vez de hacer una adaptación de la historia, él toma los huecos en la historia, que puede ser, por ejemplo, una vez que termina, o una semana que hay entre una parte de la historia, por ejemplo, un capítulo y otro. Entonces toma esos agujeros de guión y hace un guión extra. Qué bueno. Y entonces me parece esto, me parece re interesante como propuesta. Sí, y en este caso es El fantasma de Canterville y La isla del Doctor Moro. Que van a salir los dos en un solo librito de 96 páginas. Bien. Y bueno, después estamos preparando, tengo como 3, 4 libros ya listos como para ir a imprenta, que tenemos que terminar de revisar, que uno es la segunda parte de Leopoldo, que es de Cacho Mandrafini y Sacomano. Sacamos ya la primera parte
agosto del año pasado, me parece, julio o agosto, y ahora en los próximos meses ya sacamos la segunda parte. Y bueno, la idea es sacar un manual de dibujo más este año, que lo sacamos 2 y nunca más publicamos nada, aunque lo estamos preparando algunos, pero no los terminamos más. Se me metió una pestaña en el ojo. Y, ay, sí. y ¿qué más? Y bueno, esto que les comentaba de los mangas, que espero llegar este año para esa colección. Estamos como pensando en esto, ¿viste? Como estructurarlo en colecciones. También vamos a sacar otro en los, creo que era colección de grandes artistas, que sacamos el de Alberto Saichano, ahora vamos a sacar otro autor. Así que, no sé, se viene como bastante intenso. Bien. Sí, esperemos llegar. Tenemos más de 13 publicaciones en espera para publicar, así que... Esto igual es hablar a muy futuro, pero ¿ya tienen pensado participar en algún evento? Por lo menos no confirmado, pero decir, nos gustaría estar en este, como para que la gente sepa dónde los puede ir a buscar si es que surge la fecha y estar atentos a eso. Y este año, el año pasado, la verdad me la pasé yendo a eventos y se me complicó mucho lo que era lo que a mí me invertía de dinero para ir, claro, y sí. lo que después a mí se me devolvía. Entonces este año la verdad es que por más que quisiera, voy a tener que recortar un poco eso, porque encima, nada, gracias a esos gastos también se me rompió el auto y no sale tan barato arreglarlo. Entonces, bueno, fue intenso en eso, pero así como propuestas, tengo ganas de ir a 3 o 4, que todavía estoy meditando el de Venado Con, que tengo ganas de ir, pero con esto del auto, viste, es como que no sé si me quiero arriesgar a hacer viajes tan largos con el auto. No, lo estoy viendo si voy en colectivo. Claro, lo que decís es verdad, los eventos son una inversión la mayoría de las veces, cuando vas a una ciudad que no es la tuya sobre todo, entonces sí, la verdad que se piensan bastante, se planifican, entonces se entiende. Sí. Pero a mí me gusta mucho más ir a los eventos del interior, como le dicen, o sea, más en eventos o al interior de la provincia o en otras provincias, a mí me encanta. Me parece que a nivel, a mí, a la hora de también, más allá de que lo disfruto, ¿no? Pero si lo tengo que pensar a nivel editorial, a mí me parece que la gente lo valora más también, que vos estés yendo a esos eventos. Acá en Capital, por ejemplo, los eventos de Capital son muy lindos, pero la gente lo consigue muy fácil, o a menos que vaya el autor a firmar los libros, quizás no es lo mismo. Sí, total. Y después tenés, bueno, algunos más lo que sería en el conurbano, que tengo 1 o 2 que a veces voy, pero bueno, este año me agarró muy para atrás en lo que es la energía también, entonces quiero como que ir y poder dar mi 100, y eso me implica quizás achicar la cantidad de eventos. Claro. En definitiva, que se queden atentos, ¿no? A su Instagram. No, voy a ir 3 o 4 fijos seguro, que sería Venado Con, La Crack, y después creo que o Villaviñetas o Pergamino, que son generalmente los que voy porque siempre la paso muy bien. Claro. Y quizás voy a San Luis y quizás voy a la de Santiago del Estero, la Feria del Libro de Santiago del Estero. Ay, pero hasta ahí. El año pasado me la pasé yendo. Claro, sí, por eso, el pasaje a San Luis sí. estuvo carito el año pasado, entre la nafta, el alojamiento y que se me rompió el auto, como que lo tengo que pensar el doble, ¿viste? Porque si voy con el auto también se gasta y todo eso también hay que pagarlo, entonces bueno. No quiero dejar de ir a los eventos porque es algo que a mí me encanta, pero sé que tengo que bajar un cambio. Así que... Por eso es muy importante que la gente se meta y compre y que les den apoyo, así también aumentan los ingresos y pueden ir a eventos. Y podemos pagar los alojamientos. Claro. Y la nafta o el pasaje. Totalmente. ¿Y qué consejo le podrías dejar, ¿no? A una persona que quisiera meterse en todo el mundo del cómic y que no se anima todavía como a plasmar esa historia en cómic? Como que están ahí retraídos y decir, ay, bueno, tengo esta idea, pero no sé si me animo a agarrar y ponerlo en cómic. Yo le diría que se anime, que el miedo no sirve de nada. Eso lo digo por experiencia personal. Que si quiere ganar seguridad, quizás, que estudie.
que Claro. aprenda a hacer guión, que se ponga un profe de dibujo que le guste muchísimo. Que miren los recursos de G-Comics. Que mire los recursos de G-Comics, por supuesto, que escuche las experiencias de otros autores, que participe Claro. en un evento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Crack Bam Boom porque tenés tanto la parte editorial como la parte internacional, y además después tenés la carpa de fanzines, que tenés todos los autores que también, muchos ya tienen mucha experiencia hace muchos años y se dedican a feriar, y tienen un montón de libros y es gente que siempre, además es como yo le digo que es mi fiesta de egresados del año, porque la gente está con una energía que comparte y te recomienda cosas y vos le podés mostrar tu trabajo y te da recomendaciones. Sí. Ahí podés conseguir profesores de lo que quieras, porque muchos dan clases también. Y eso, empezar a mostrar. Pero no empezar a mostrar desde el ego tampoco. Claro. Yo creo que también es lo importante también en este medio es bajar un poco los humos y concentrarse no tanto en qué mejor uno es que otro, sino qué es lo mejor que uno puede dar de uno mismo y cuánto más puede superarse. Porque a veces eso también juega en contra para uno. Sí, total. Nada. Sí, sí, sí. Nosotros lo hemos mencionado de decir que uno tiene que ser abierto a no solo esto de decir, bueno, dejar el ego de lado, sino también estar abierto a que te den una crítica constructiva para uno mismo poder potenciarse y seguir subiendo, y que no es que por más de que ya nos hayamos dedicado mucho tiempo, es que ya está y somos profesionales, sino que siempre va a ir, obviamente, con una carga de apoyo y tratar de que mejore esa persona. Entonces esto que también lo recalcás vos de decir, bueno, dejar el ego de lado y decir, listo, me enfoco en lo que yo puedo dar y cómo mejorar eso que doy. Sí, porque muchas veces, o sea, a ver, uno cuando muestra su trabajo a otro, uno inconscientemente también espera una devolución, ¿no? Claro. Y quizás es muy cómodo que te digan, sí, re lindo, ya está, y después eso nunca crece porque vos tampoco tenés desafíos y no te implica un desafío para vos porque, yo lo hago así, es mi estilo, porque hay mucho de eso, es mi estilo y ya está. Y sí, en realidad, a veces esas críticas que uno le hace, en realidad son con buenas intenciones, para que uno realmente mejore porque le ve potencial. Y sobre todo si le estás mostrando a un profesor, le estás mostrando a un colega que trabaja de esto y le estás mostrando a, qué sé yo, a una plataforma, por ejemplo, qué sé yo, lo subiste a un webtoon. Y yo entiendo también de que uno cuando muestra el trabajo personal da una parte de uno, ¿no? Y es como que a veces te estén criticando o te estén haciendo un comentario sobre algo que es tuyo y que le tenés cariño y que cómo me lo van a dañar de esa manera. Claro. Y por supuesto que hay que tomar filtros, ¿no? Porque muchas veces hay gente que sí realmente lo hace con mala leche, con la intención de dañar, pero muchas otras veces la verdad es que el comentario viene desde un lugar de amoroso, de querer verte mejor. Entonces, por eso también recalco esto de estudiar, pero no es solamente estudiar y que uno lo incorpora por osmosis y ya está, o sea, implica hacer y sentar horas culo a crear tus propias cosas. Y el primero te va a salir horrible, pero quizás te salió, o sea, es muchísimo mejor que tenerlo en la cabeza y no haberlo plasmado en ningún lado. Total. Ya desde esa base, todo de ahí es mejorar. Porque al verlo terminado, vos te das cuenta cuáles son tus falencias, cuáles son tus fuertes, y a veces uno no lo quiere ver, como viste con esto de que no puede ser que no esté tan bueno, pero uno en el fondo sabe qué es lo que tiene que mejorar, y mejor hacerlo. O sea, en realidad el único que gana o pierde en esas cosas es uno mismo. Entonces, eso, o sea, y qué sé yo, por ejemplo recomiendo que si alguien quiere empezar con algo, que empiece con algo chico, que algo poco corto. Que no quiera arrancar con la novela de 800 páginas. Genial. Primero, porque no vas a llegar a terminarlo nunca, lo más probable. Y segundo, porque además te va a variar tanto el estilo que vas a llegar a la página 20 y vas a querer volver a cambiar las primeras. Y porque lo sé, porque yo también dibujo, entonces... Entonces vas a llegar a la 20 y decir, la primera página está horrible, voy a empezar de nuevo con la primera, vas a llegar, otra vez a llegar a la 20 y la 20 que ya habías hecho va a estar mal. Entonces... es una rueda así, mejor empezar con historias de 4 a 6 páginas,
cuando ya te sientas segura y veas que el resultado de la primera a la 4, de la primera a la 8, de la primera a la 12 van bien, Claro. ahí te digo, bueno, da un salto y hacete una revistita 24, 48 páginas. Ujú. Luego Claro. vas agrandando. Y yo lo que siempre les digo a los colegas o chicos que están empezando también, que no piensen tan en grande, piensen en, o sea, si querés pensar en un arco gigante de una telenovela de 50 temporadas, pero pensá en cosas chiquitas que se Claro. puedan ir leyendo de a poco, porque si no, sentís que no terminás nunca. Claro, objetivos Y, cortos. Sí, sí. ¿no? Sí, o sea, vos pensate la historia de 800 páginas, pero pensala en tandas de 24, pensala en tandas de 48, porque si no, te vas a sentir vacío Claro. y nunca te vas a sentir eso insatisfecho. Ujú. Entonces, esa Bueno, es mi recomendación. es buenísima, buenísima. Tiraste Sí, es muchas. muy buena Ahí recomendación. Cuyo en el chat puso, la tiradera de facts es total. Así Sí, que sí, sí. con esa frase creo que podemos ir Agarré el palo y se lo vi en la cara. cacheteadísimos de información. Nos vamos de esta entrevista, la verdad. Tomando por ahí un comentario que hizo Katy sobre el estilo de dibujo, les recomendamos que vayan a ver nuestro capítulo sobre el estilo de dibujo, porque Sí. ahí profundizamos un poquito más en este tema. Coincidimos en todo lo que dijo Katy. Y Hay algo muy interesante del estilo de Sí. dibujo, que me dijo una vez un dibujante, A que el ver. estilo de dibujo se basa en cómo uno soluciona los errores y no en lo que uno decide conscientemente, porque ahí es donde uno le da el toque personal. Me encantó. Total. Enamorada de esa frase. Me encanta que nos vayamos Ya. con eso. Sí. Katy, te agradecemos mucho, mucho, mucho por haber venido. Sí. La verdad es que fue muy informativo todo y espero que les haya gustado mucho el proyecto, porque la verdad es que es muy profundo. Acá más o menos lo vimos por arriba, pero si se meten en la página van a ver que hay mucho, mucho, mucho material. Así que, bueno, si te quedó algo por decir, obviamente te damos el espacio. No, bueno, que gracias por invitarme, me encantó participar y todavía no hablé, no entré en la parte de programas de código abierto para los dibujantes, o sea, podemos después seguir charlando un montón de cosas, hay para rato, así que si quieren en algún momento continuamos, por supuesto, encantada de participar nuevamente si me invitan otra vez. Obviamente. Obvio. Está una parte 2. Nos tienen que dejar ahí a ver Sí. si les interesa la parte 2. Aparte hay Eso, un mirá montón que de yo después voy a información entrar a para leer. dar. ¿Listo? Sí, hay un montón de información para dar que obviamente se queda por fuera porque el proyecto que tienen ustedes es gigante y tienen un montón de cosas metidas en la web. Sí. Y nada, nosotras como personas de fuera del mundo del cómic, también es que no les podemos aportar y por eso está buenísimo de que te traigamos a vos que Sí. sabés y que encima tienen este proyecto tan lindo y tan grande. Así que seguro que va a haber una parte 2 porque hay mucho más por contar. Nos estaremos Sí, poniendo en además contacto. nosotros no es que somos solo editores o Claro. solo, no sé, comentaristas de dibujantes No, y total. periodistas, ¿no? O sea, nosotros también trabajamos de dibujantes, trabajamos de haciendo historieta, trabajamos corrigiendo guiones, digamos, fuimos adquiriendo muchísima experiencia que, por supuesto, el que quiera escucharla, se la comparto. Sí, Así sí. que, Perfecto. Buenísimo. Bueno, te tomamos la palabra, ¿eh? Mirá que acá. sí, sí. Yo encantada. Genial. Bueno, buenísimo, Katy. Nuevamente muchas gracias. Te mandamos un beso enorme a la distancia. Y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir ahí chusmeando un poquito más la página. Y nada, eso. Muchas Bueno, gracias. eso, y si nos quieren enviar los proyectos, pueden hacerlo a hola@gcomics.online. A ver si lo Genial. tipeo acá. Dale, perfecto. Y lo ponemos también en YouTube. Espera que me las reglas del chat. Hola@gcomics.online. Ahí nos mandan el proyecto y Ahora lo mando que Dale. y le continuamos hablando. Listo. Muchas gracias. Bueno, Nos vemos. gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Chao. ¡Wow! Estuvo buenísimo, Kylie. Sí. Realmente muy informativo. Ahí está. mandó Kylie nuevamente el mail, porque bueno, Twitch no permite que envíen mails, aparentemente, ni links. Aparentemente, nada. yo sabía que links no permitía, pero Claro. ahora me entero de que tampoco permite mails. Mirá, bueno. Qué divino. Ahora queremos hacer un pequeño recreíto, ¿qué les parece? Después de tanta información, para después continuar el resto Sí, de la obvio. siguiente hora que nos queda de nuestro bello capítulo. Pero les queríamos compartir una cosita, a ver.
Sí, que bueno, como ya saben, tenemos una especie de sección, digámosle, de calendario artístico y hoy, justo hoy, 27 de enero, es el Día Internacional del eh, Restaurador y algo más. ¡Mierda! Veníamos tan bien. Bueno, pero era restaurador. Para, yo lo estoy buscando. Porque claro, yo tengo, ¿Sí, para que vean que curador, no yo, era? pues sí, porque era con C, así que sí. Yo tengo acá mi calendario Hermoso. artístico. Ven que tengo acá marcadito el 27 de enero, pero no entraban las fechas y me lo tenía que imprimir aparte y todavía no lo hice, así que para Tendríamos la que haberlo próxima. anotado, la próxima lo anotamos arriba del capítulo, como una Ay, información sí. que tenemos que dar, así no nos olvidamos. Sí, sí. Día Internacional del Conservador Restaurador. Ahí va. Muy, muy bien. Qué desastre, Que bueno, Dios. son aquellas personas que se dedican justamente a restaurar los cuadros y a mantenerlos en Sí, conservación y las obras sí, en sí. general a lo largo de la historia del arte. Así que les Y que mandamos un besito. gracias a esas personas es que también tenemos cosas tan antiguas, Ujú. eh, así que hay que agradecerles Sí, un total. montón Y su también trabajo. son aquellos que en momentos en los que alguna obra se daña, actúan para recuperarla. Por ejemplo, Sí, hace poco vi un video de estos eh, como actos de activistas ajá, ah, sí, en museos, sabrán reconocer a lo que me refiero, cuando le tiran pintura o hacen alguna de estas cosas. Y son estas personas hoy en día también quienes se claro. encargan de recuperar ese cuadro eh, para que podamos, Sí, podamos sí, sí, seguir totalmente. disfrutando. Incluso en la universidad, por si a alguien le interesa, en la universidad que estoy estudiando, tienen la carrera de restaurador. Ujú. Así que por si les interesa, sé que Muy. hay poca gente que se mete y necesitamos un montón de restauradores. Así que tienen el dato que en la Universidad Nacional de las Artes, de acá de Buenos Aires, tienen la carrera de restauración. Perfecto. Bueno, cuéntenos qué les pareció el capítulo, ya sea en el chat o el capítulo, perdón, la entrevista, ya sea en el chat o en YouTube. Queremos saber qué opinan, si les gusta este tipo de capítulos en los que hacemos miti miti, porque ahora vamos a continuar. Ujú. Si les gusta que hagamos entrevistas, si no les gusta, si les parece que vamos mejorando. Ah, porque yo les quiero decir, chicos, yo les quiero decir Quiero una realidad. pensar. Sí, que me parece que nos estamos cada vez sintiendo más cómodas con el formato del stream, trayendo invitados o nosotras solas, y eso me hace sentir muy bien, porque bueno, siempre recordamos los primeros capítulos que estábamos bastante nerviosas. Sí. Así que bueno, También sirve para transmitirle esa tranquilidad, ¿no? Al que estamos entrevistando, porque también se puede claro, poner nervioso tranquilamente. claro. Así que, Así que bueno, esperamos que les sirva. Vamos a seguir viendo un poquitito más en profundidad la página de G-Comics porque yo separé sí. algunas cositas que me parecieron muy interesantes. La verdad es que... Uy, espérate que me quedó la cámara vacía, tenía que esconderla. Ahí está. Si estuvieras en Em, modo estudio. Perdón, ¿vieron eso de la cámara? No, yo quiero decir una cosa. El que lo vio, lo vio. El que lo vio, lo vio. Lo de la cámara circular. No voy a dar más pistas. Continúo. Eh, separé cositas, ¿por qué? Porque, Sí. claro, yo este proyecto lo conozco hace un poco más de Ujú. tiempo del que llevo incursionando en él. O sea, el año pasado, Katy fue a la VenadoCon con este Sí. proyecto. Y la verdad es que yo nunca terminé de entender que era más que una editorial o sea, que se cargaba de la impresión y Ujú. la edición de los cómics o estos libros de arte que también tienen, que son muy interesantes. Como que no había entrado en este Sí. link maravilloso que es su página web que está tan llena de información y Un recursos tan montón. interesantes, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a pensar en la entrevista, yo empecé a entrar cada vez más seguido a la página, a escuchar cada vez más los podcasts, a ver cada vez más los videos que tenían acá y me terminé dando cuenta de que la verdad es que me sirve un montón todo lo que estoy encontrando y digo, ¿por qué no aprovechar este capítulo para mencionarles aquellas joyitas, que igual todo es muy interesante, pero aquellas, no sé, cositas que por ahí me llamaron especialmente la atención
y que puedo compartir con ustedes y mostrarles la manera de llegar a ellas. Primero tenemos una cosa que me parece genial, que es un listado de podcast de habla castellana sobre historietas. La manera de llegar es ir a blog, acá, y bajando un poquito les va a aparecer más o menos este mismo título que yo les mencionaba. Acá dice, todos los mejores podcasts de historieta. Y si bajan, bueno, lean obviamente todo esto que alguien Sí, por escribió. supuesto. Si bajan acá, pueden encontrar en azul los podcasts, pero a su vez, abajo de todo, pueden ver el listado completo, dice, con algunos detalles extra, en el siguiente listado de podcast, que es un link. Si nosotros lo apretamos, entramos en Un en un Excel. Excel que tiene todo detallado, o sea, te dice de qué países. ¡Qué Es locura! increíble. Si tiene video, si no tiene video, cuál es la temática principal, te tira absolutamente todos los links para entrar Es directamente. impresionante. El laburo que hay atrás de Sí, esto. no, increíble. Si está activo, si no está activo. Esto es espectacular, realmente, gente. O sea, aprovechen esta página, realmente es Sí. increíble. Y bueno, nosotras, que como ya les mencionamos en varias veces, hemos estado en la búsqueda, ¿no? De artistas y de gente argentina que haga contenido relacionado al arte por el tema de que nosotras empezamos en esto en octubre del año pasado y mientras más consumamos de cosas relacionadas a lo que hacemos, mejor lo vamos a hacer, obviamente, porque vamos Claro. aprendiendo de la gente que hace lo mismo. Entonces, imagínate todo lo que podemos aprender de toda esta gente. Es increíble. Eh, Espero que de esta manera cada vez les traigamos más recomendaciones artísticas de Argentina y de Latinoamérica, porque es como un gran descubrimiento. Y Sí. nada, por otro lado, relacionado a los podcasts, quiero decir que, bueno, yo ya hablé mucho del podcast de G-Comics, pero realmente me gustó mucho y quería decir una de las cualidades que me había parecido muy interesante de Ujú. resaltar, que es que Gonzalo, el papá de Katy, quien es la par de ella en este proyecto, que ya nos El comentó que socio. fueron el socio, fueron los dos que iniciaron y continúan este proyecto en conjunto. Él, no sé, tiene una actitud muy interesante en los podcasts, que es muy alegre. Es muy Ujú. alegre y es muy motivador y te habla con mucha calma y se expresa de una manera muy clara, algo que a mí me gustaría lograr, les digo la verdad, algún día, es esta manera de comunicarse tan claramente y algo que dice en casi todos los capítulos, por lo menos del inicio, que son los que yo estoy escuchando ahora, es pueden escribirnos a nuestro mail y yo les voy a Ujú. intentar responder con toda la alegría. Y eso me parece hermoso. Sí. Creo que escuchar a alguien que te habla como tan bien es... Y yo puedo dar fe de ujú, que es así siempre. Porque por lo claro. menos las veces que yo tuve contacto con él, porque para la gente que no sepa, yo trabajo con él, pero no en la parte de G-Comics, o sea, hago algunos entintados para historietas de afuera, que es así. O sea, él es una persona muy amorosa y, por ejemplo, cada vez que me manda un trabajo me dice, si no hay nada claro, llámame, y todo el tiempo está a disposición y Ujú, con todo el amor del mundo. claro. Bueno, yo personalmente no lo conozco, pero se transmite a través de Ja, los podcasts su, su actitud y nada, sí. quiero que posta, si tienen la oportunidad de escuchar algo mientras dibujan, intenten buscar ahí algo que les interese. Imagínense que yo no tengo nada que ver con el mundo de los cómics. Y me Ujú. escuché incluso hasta los que hablan de Batman, que están 10 minutos hablando de Batman, yo no entiendo un pingo, pero yo lo escucho porque es Muy posta bien. muy interesante. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, otra cosita que separé fue creo que de la sección de recursos, ¿no? Ah, no, es de blogs No, de también. blog De también. blog. Ahí lo vamos a buscar. Entonces, acá mismo, en blog, tenemos una parte en la que se habla de... ¿Dónde está esto? Ya me perdí. A ver, denme un segundito.
¿Había que bajar mucho? Si vos no sabés, Ya yo me lo estoy olvidé, te buscando. juro. También para que sepan, ¿no? Qué tan abajo tiene que... Sí, Estoy sí. viendo todas las cosas que tienen. No, es tremendo, boludo. Historieta de ciencia ficción, Bueno, primeros voy a pasos de abrir la el link, historieta, porque aparentemente bajé mucho, gente. evidentemente. Muy bien. Este es, que dice gramática para cómics. Ya sé cómo entré. No entré a través de blog, por eso. Yo entré a través de Ah, recursos, por eso estabas con la guión, duda. claro, guión, y por acá decía gramática o algo así. Ujú. Entonces, bueno, es A ver. un espacio donde te explica absolutamente todos los signos del cómic y cómo utilizarlos. Signos y también recursos, como por ejemplo Claro. la negrita, bold, italic, Ah, los 3 puntos, el el asterisco, cómo se asterisco. usa, nada. Muy, muy, muy interesante si Wow. están obviamente en este mundo. Les puede servir por ahí porque a veces uno piensa que solamente tiene que escribir el textito y ya en el Sí. globo. Pero bueno, evidentemente hay todo un lenguaje muy desarrollado. Mirá, Claro, acá tipo la un línea de glosario punto. de gramática, totalmente. Exactamente. Así que, bueno, todos estos links que yo estoy destacando en este momento se los vamos a dejar en el video. Sí, por supuesto. Si querés se los voy pasando ahora Ah, dale, también, por si también puede quieren ser. chusmear. Bueno, por otro lado, en relatos me leí este cuento que se llama Brumica y el verdugo. Está escrito y dibujado por Boqueto, la artista Boqueto, que se llama Celeste Abondet. Aquí mismo lo dice, lo pueden ver. Ujú. Y bueno, quise dejar un relato porque creo que de todo este mundo es lo que más se acerca a algo que hemos hecho con Kylie, que es ilustrar un cuento. Por mi parte también me gusta mucho escribir, entonces como que me gustó haber encontrado una Claro, persona que escribió e ilustró su propio cuento. Entonces les totalmente. recomiendo que vayan a chusmear eso también, está muy interesante. Por otro lado, en podcasts tenemos el número 20, creo que era, O sea, bien abajo, sí, el bien 20. abajo. Se llega bastante rápido igual arrastrando. Ahí está. Estamos ahí nomás. El 20, este, se Ujú. llama El Estudio, tu lugar de dibujo. Y básicamente acá Gonzalo explica cómo él tiene organizado su lugar de trabajo y da consejos para que, bueno, nosotros también podamos ser ordenados y trabajar de una manera mucho más cómoda, porque a veces uno no le da tanto... O sea, a ver, cuando Voy a tener hablamos que de... leerlo. ¿Eh? Voy a tener que leerlo yo. Escuchalo y léelo, las dos cosas. Sí, 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 Para retenerlo totalmente. más. Pero sí, Sí, porque siento que esto, cuando nosotros hablamos de dibujo, o mismo nosotras, buscando temas para hablar acá, siento que el espacio de dibujo nunca lo charlamos como algo para no, hablar y realmente es un tema muy interesante. Entonces pueden ver de esta manera el detalle, ¿no? Ellos están en sí. todo y se les ocurre hablar de absolutamente todas las aristas dentro de este mundo que nos rodea. Y espero que algún día nosotras lleguemos a ese nivel de creatividad, ¿no? De decir, Ay, bueno, sí. mirá esto que hacemos, podemos hacer un capítulo de relacionado. Así que bueno, ahí les dejo ese que me pareció muy, muy interesante. Y por último, les quería comentar sobre una partecita Ujú. em, dentro de... ¿Dónde está? ¿Será recursos? Que seguramente sean Sí, recursos, recursos. anatomía, por acá. Sí, 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 sí. Ahí Que mismo. bueno, como ya nos explicó bien Katy, em, nada, están todos estos recursos de anatomía artística y dibujo para que nosotros podamos practicar, ya que este Hay muchos mes... libros, menciona. Ujú, sí, hay libros, eso. Y están los PDF, o sea que si ustedes Buenísimo. entran ya los lleva directamente al PDF o al... Bueno, en este caso era un podcast, pero creo que te deja el link Sí, del al final de la PDF. página hay un enlace para descargar el libro completo. Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿Ven? Entonces, nada, están todos los recursos y las fuentes como para que nosotros podamos ir
al resumen y también a la totalidad. Nada, muy, muy interesante, realmente. Sí, sí, Esperamos la verdad que... que, o sea, es algo, yo no me di cuenta porque yo personalmente tengo un libro de ellos Mm, que justamente me lo regaló Gonzalo ujú, cuando empecé a trabajar con él, que es este de Anatomía para dibujantes. Y claro, yo empecé a hojearlo, que igual es bastante puntilloso, eh, pero claro, te habla desde el punto de vista de anatomía que te sirva a vos para entender el funcionamiento y poder después hacer lo que quieras. Y ujú, se va como yendo capítulo a capítulo por zonas distintas del cuerpo. claro. Tenés como una sección específica de manos, una sección específica de antebrazo, una sección específica de pectorales, por ejemplo. Eh, y algo muy importante y muy piola es que tiene dibujos. Claro. O sea, no es que es la foto de un cuerpo humano y te explica, bueno, este músculo. No, está dibujado y está dibujado no solo que, bueno, anatómicamente correcto, evidentemente, sino que también está un poquito estilizado. Mm, Entonces te sirve también para hacerte una idea de cómo es, qué músculo está diciendo, en qué forma habría que dibujarlo, porque se va, o sea, no solo la anatomía externa, sino también bien al músculo. O sea, claro. esto por si es alguien que está muy interesado en todo lo que es la anatomía, eh, que sepan que ese libro tiene en cuenta que sea para dibujantes y que Mm. está acá. Bueno, tienen uno, voy a mostrar. En la tienda tienen uno que es específico de manos, justo para vos, Salud, que te encantan las manos. Es el libro de las 100 A manos. ver, Está en la tienda. acá está. Y más abajo, o sea, justo en la línea de abajo, Ujú, está Anatomía Constructiva para Artistas. Que esto que le digo, que ya de por sí se ve en la portada, que sí, es anatómicamente correcto, pero lleva un plus del dibujo. claro. Y nada, es una traducción, por lo que tengo entendido. Ujú, Eh, que nada, está muy interesante. Habla mucho, muy específicamente de la anatomía, para que tengan en cuenta. ujú. Eh, pero nada, ese no me di cuenta. Yo te dije, lo tengo que buscar, no lo Sí, busqué. cuando ella mencionó, creo que mencionó Sí, ese, yo dije, ay, sí, sí. Cali Sí, lo tiene. Pero bueno, nos sí, me olvidamos. olvidé, nos quedamos charlando y me olvidé de Sí. buscarlo. Pero debe estar por la biblioteca. Eh, pero nada, para que sepan que no solo tienen a la venta cómics, Claro. sino que también tienen a la venta libros eh, interesantes para el artista como tal, ¿no? Como en ayuda. Ujú. Así que bueno, ya saben que no hay más excusas, que a partir de ahora, a partir de haber visto este capítulo, ya sabes que si tenés una historia en tu cabeza hace 100.000 años, es el Ujú, momento de empezar, deja de esperar y como dijo Katy, ponete objetivos pequeños, sí, también como para que sea atractivo para la gente a la que se lo quieras mostrar. No es necesario que ya quieras compartir si es la primera vez que haces un cómic, pero por ahí está bueno que se lo dé a leer a algún amigo, a algún ujú, familiar, a ver qué opina, si le parece que la lectura es fluida, si que te dé sus opiniones, ¿no? Tal vez no como conocedor del dibujo claro. o del cómic, sino como lector. Así que están más que, ¿cómo se dice?, abastecidos, gracias a la página web de G-Comics, de recursos, de información, de videos. De un Ah, montón. no, Ah, pensé que me había no. olvidado de algo, pero no. Perdón. No. Así que bueno, yo creo que podemos pasar a las recomendaciones si ya estamos o no. Bueno, ¿O te parece entonces si que estamos... decimos algo sí, más? sí. No sé si quedó algo pendiente para decir. La verdad que no. Bien, entonces pasemos a las recomendaciones. Le damos Perfecto. la bienvenida al señor Dus. Bienvenido, Dus.
Ay, gente, ya sé qué hay por decir. Tenemos activo un Draw This in Your Style. Ay, porque sí. llegamos a ser 100 seguidores en Instagram ya el año pasado. Para, Igual lo sí. voy a buscar y lo voy a poner en pantalla. Dale, yo también. Vamos a hacer eso antes de las recomendaciones. Chau. Sí. Chau, dos. Porque Ahí está. nada, la verdad es que llegamos gracias a ustedes antes de que termine el año, que era un objetivo que teníamos. Pero ¿sabes qué me pasó a mí? Más allá de esto de que realmente se nos pasó porque estábamos a 1000 a fin de año. Lo que me pasó fue, che, como que tenemos 100 justo. Mirá si subimos algún post agradeciendo y alguien se va. Claro. Así que había que esperar Y nos arruinan los 100. Claro, había que esperar a subir un poquito más. Ahora estamos en 127, qué locura, por Dios. Les agradecemos mucho, mucho. Acá tenemos, como les decíamos, un Draw This in Your Style abierto para que dibujen a Dus en su estilo. Dus es nuestro pajarito, nuestro hornero, nuestro compañero, acá entre páginas de un sketchbook. Y quiero decir una cosa importante sobre el dibujo. Dus tiene cola. Dus tiene cola, pero en el ángulo en el que lo dibujé no se le ve. Claro, está escondida. No, para nada me olvidé de dibujarle justo está dentro del poncho. Estaba ahí. Así que disimulando. Si lo dibújenle la cola, por favor. Pero nada, sepan que si hacen su dibujito, obviamente va a aparecer en el final, en la cortina final de nuestros directos, donde están sus dibujitos. Y obviamente lo vamos a compartir por Instagram. También. Así que bueno, eso era antes de pasar a las recomendaciones. Ahora sí. Es como un disclaimer para la gente que dice, ay, yo no dibujo. Como ven, Dus es muy amigable el diseño. Sí. Arriésguense igual, aprovechen, diviértanse, experimenten. Por más de que uno ya diga, bueno, ya tengo trayectoria dibujando. Si quieren experimentar y probar una técnica nueva, aprovechen y háganlo. Para eso está Dus. Total. Para que lo hagan en su estilo o que prueben un estilo nuevo también. Son literalmente 2 círculos y unas patitas. No jodan. Sí. Ahí Cuyo está pidiendo mate. Tomá, amigo. Mirá. ¿Pueden reconocer esto? Yo necesito que me comenten en el video de YouTube o acá en el chat. Si logran reconocer así sin ir a espiar, sin ir a espiar. ¿Qué capítulo es este dibujito? Porque hice sticker, como ven. Un dibujo de Ebdus. Y lo pegué en mi mate para tomar. Me parece hermoso. En stream. ¿Persona que consume a Martín Sirio? No, no lo creo. ¿Qué dije? Sí. Pero eso siempre. Eso es muy Sirio. Perdón que te lo diga. Bienvenido, Dus. Yo lo tenía, el querido Dus. Bien, arrancamos, Cayi. ¿Yo? Sí. ¿Arranco yo? Bueno. A ver, antes de meterme en mi recomendación, obviamente que ya, bueno, a partir del capítulo se darán cuenta, obviamente que recomendamos fuertemente que vayan y que revisen todo lo de G-Comics. Por favor. Todo, absolutamente todo. No quiero enterarme de que hay algo que se les pasó por alto y no lo vieron. No. Para la semana que viene, revisada toda la web, tarea. Quiero que me digan cómo se llama el podcast. No, mentira. ¿Qué número de podcast es? Claro. Pero bueno, después de esa advertencia, perfecto, yo paso a mostrarles esta recomendación que está hecho por Educar, una página de acá de Argentina, que suele tener muchos recursos para docentes, por eso el nombre de la página. Pero nada, esto es como las bases, por si uno no está metido en todo lo que es el mundo de la historieta y quiere saber, tienen desde qué es una historieta, que acá les da una pequeña explicación y les muestra incluso un ejemplo. También les da toda la información de qué componentes tiene cada historieta. Ven que acá les dice que tiene las viñetas, también está compuesta por los dibujos, los globos de diálogo,
y el texto en recuadros sueltos. Y también tiene la parte de recursos, ¿no? Que habla desde los 3 puntos de vista, que esto, a ver, ya con G-Comics lo tienen más que cubierto, pero bueno, que acá habla tanto de elementos del cine, elementos de la literatura y elementos de las artes plásticas, porque es como nosotras veníamos diciendo en cómo hacer tu ilustración más interesante, que si no lo vieron, vayan a ver el video, Que se viene segunda que, parte pronto. que se viene segunda parte pronto, que claro, o sea, uno también tiene que tener en cuenta otros aspectos más allá del dibujo, como los elementos del cine para esto de los ángulos de cámara, qué tan cerca, qué tan lejos y picado contra picado, que eso es lo que ya estuvimos mencionando. Y bueno, te da algunos consejitos para iniciar, como para agregar a los consejos que ya nos había dado Katy. Y acá recomienda 3 historietas. Hay una argentina, una belga y una francesa. Tienen variedad. Nada. Y bueno, el sabías que no lo presioné nunca. Ah, bueno, te da un dato, no, sí lo había presionado. Te da un dato muy interesante, que es que, claro, los memes que circulan hoy en día por internet tienen mucho en común con las historietas. Entonces, Claro. si alguien hizo un meme, si alguien consumió un meme, sepa que está muy cerca de lo que son las historietas y los cómics. Nada. Esa es mi recomendación para ustedes, que paso a dejarles el link. Muy interesante, señorita Kylie. Que es resumido Bueno, lo que ya nos vino hablando Katy, ¿no? Pero bueno. con otras palabras, con otros colores, con otro formato. Claro. Como para diversificar un poco. Por Sí. otro lado, volviendo a lo que estábamos hablando Cómics. antes, dejando de diversificar, Ajá. yo separé un video de YouTube que está dentro del marco de G-Comics. Es uno de estos videos que tienen en su sección videos, ¿no? Y Sí. es un documental en viñetas, se llama, creo que esta sección, de Izquierdo Brown. No sé bien si se pronunciará así, pero bueno. Supongo que Que sí. bueno, es un artista de acá de Argentina y quien habla en este video es su hijo, por eso se llama Izquierdo Brown Dos Generaciones. Claro. Y es muy interesante porque, bueno, él habla desde la perspectiva de hijo y a su vez narra un poco lo que fue el trabajo de su padre, lo compara con otros Claro. artistas, da muchos nombres muy interesantes, que bueno, si no estamos en el mundo de la historieta, está bueno después ramificar hacia esos otros artistas e ir viendo sus trabajos. Pero sobre todo me gustó mucho el formato del video porque muestra mucho los originales, ¿no? Del trabajo en tradicional. Claro. Entonces me Qué lindo. pareció muy interesante de ver, ¿viste? Más allá de la historia y eso, que obviamente es interesante. Creo que Sí, está sí. muy bueno para chusmear visualmente. Me gustó mucho, mucho. Así que les dejo esa recomendación. Me encantó. Y hago lo mismo. Me lo voy a tener que ver. Sí, re. Voy a hacer lo mismo que Kylie, dejar ahí en el chat Sí. el link. Este es un capítulo con muchos links. Algunos tienen muchos, Sí. otros tienen pocos. Pero Voy bueno, despidiendo a Dus. Adiós, Dus. Muchas adiós, Dus. gracias. Y bueno. Nada, a mí me encantó este capítulo porque, claro, empezamos a conocer proyectos que uno dice, fa, estaba esto acá, estaba esto enfrente mío y no lo conocía. Porque, claro, en mi caso, obviamente siempre voy a hablar desde mi experiencia, yo los conocí por pura casualidad, por una cuestión de que mi vieja se conoce a todo el mundo. Y como Gonzalo tenía, bueno, a Oliverio, que ahora Katy nos dijo que se incluyó a este proyecto familiar, lo conocí de pura casualidad, porque Oliverio iba a la secundaria donde yo iba, que mi mamá labura ahí, y claro, estuvieron charlando de, ay, mi hija dibuja en digital, yo tengo un estudio de dibujo, pasame el contacto, y ahí los empecé a conocer. Pero qué importante es esto, ¿no? De decir, bueno, vamos a abrir la mente, vamos a encontrar, vamos a buscar estos proyectos que andan cerca nuestro, que son muy interesantes y que aportan un montón y que no los tenía en mente, que no lo conocía.
Total. Y bueno, esto nos da un pie muy interesante para tirar un spoiler del siguiente capítulo, gente. No es que lo haya hecho intencional ni nada. No, para nada. Yo lo voy a tomar de una forma muy disimulada. Bueno, no está siendo muy disimulado. No, obviamente. Cortamos esta parte para el clip. Pero bueno, el capítulo que viene vamos a estar profundizando un poco más en esto de buscar proyectos de artistas. Sobre todo de Argentina, creo que fuimos seleccionando, pero bueno, si hay alguno de afuera, entra también. Y la verdad es que hicimos con Kylie una muy interesante recopilación de artistas que tienen proyectos muy interesantes, que son dignos de conocer. Así como encontramos a Katy y su proyecto de G-Comics, tenemos varios artistas más para recomendarles en el capítulo que viene, así que no se lo pierdan, porque tocamos como muchos mundos también. En este caso hablamos específicamente del cómic, pero en el capítulo que viene vamos a tirar una variadita. Tirar una variadita. Un popurrí. Un popurrí. Sí, pero vamos a estar hablando de varias cositas como para también tenerlos en la mira, ¿no? Porque es esto de, como decía, son proyectos que andan dando vueltas y que si no fuera por casualidades de la vida, no los conocemos. Entonces, tanto como les traemos a G-Comics, que bueno, se los pudimos traer más en profundidad, también les queríamos como dejar varios proyectos más, así que no se lo pierdan, porque va a haber de varios mundillos, ya como dice lo del popurrí, para quienes estén interesados en alguno, que se puedan llevar la información y que nada, puedan investigar más al respecto también. Genial. Bueno, gente, creo que hasta acá llega el capítulo de hoy. Les agradecemos mucho por su compañía. Espero que si están en YouTube le den me gusta y dejen un comentario. Sepan que sus interacciones nos sirven mucho. Si llegaron a esta parte del video o del stream, vamos a posar con Kylie en 3, 2, 1 para que nos saquen una foto y la suban a Instagram etiquetándonos. Que nos sirve mucho. No le pedimos nada, solamente una fotito. Dale, 1, 2, 3, ya. Vamos a empezar a hacer eso todos los capítulos. Para que nos agarren en una buena pose. Claro, ¿no? Porque imagínate que una está bostezando, la otra está tomando No, mate. pero es que encima yo a partir de los streams me di cuenta que gesticulo un montón con la cara. Y claro, es muy difícil encontrarme en una pose medianamente aceptable. Así que bueno, qué locura que ya vamos por el capítulo 17 de Entre Páginas de un Sketchbook. En esta segunda temporada llevamos 7 capítulos y nos vamos acercando al número 10. Chan, chan, chan. ¿Qué sucederá con Edus después? Lo veremos a continuación. Bueno, no se sabe. Ya nos adelantó algo. Bueno, gente, les mandamos un beso enorme. Chao. Chau. Cuídense.